Hola amigos, les quiero compartir un evento muy hermoso que tuve con el Señor, de una visión. Estando yo orando en el Espíritu, sentí que la presencia de nuestro Señor Jesús llegaba a mí por un lado de mi costado izquierdo y me tomaba de la mano. Me decía: ven hijo, te voy a mostrar la grandeza de Satanás. Entonces sentí como me sacó de mi cuerpo y me empezó a elevar adentro de mi casa. Entonces, como al 1.5 metros yo veía mi cuerpo ahí todavía postrado. Y entonces salimos de la casa por el techo, en el espíritu, espiritualmente hablando, y vi el techo de mi casa. Y después vi cómo íbamos subiendo, a una altura como de unos, digamos, unos 500 metros. Subimos, vi mi casa, vi la colonia, vi la ciudad, porque vivo en la Altamira, vivo en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, México. Y de ahí empezamos a volar directamente hacia Nueva York. Yo no sabía que íbamos para allá, pero hacia allá fuimos, después me enteré, ¿no? Entonces, directo y sin escalas. Llegamos a la ciudad de Nueva York. La pude reconocer por sus edificios. Llegamos a la Quinta Avenida, muy famosa en Nueva York. Entonces ahí bajamos, el Señor y yo, bajamos a la banqueta de la calle. Y entonces eran como las 10 de la mañana y yo podía ver la gente caminando, como pues, cotidianamente sucede, ¿no? O sucedía antes de la pandemia. Caminando y entonces me dice: mira acá, allá derecho, dice. Como a 5 cuadras de ahí vi unos cuernos rojos. Entonces me dice el Señor: fíjate, ¿sabes quién es? Y le digo: pues no, Señor, yo nomás veo unos cuernos rojos ahí. Entonces, fíjate bien, me dijo. Y entonces empezó a crecer, a sobresalir de la mayoría de la gente. Allá bueno, pues en Estados Unidos sabemos que hay muchas personas arriba de los 2 metros. Entonces pude ver cómo ya de los cuernos empezó a salir la cabeza, pero pues lejos, ¿no? O sea, no le distinguía las facciones. Entonces le dije: ¿es Satanás? Y me dice: sí, es Satanás. Pero fíjate bien lo que va a suceder. Entonces Satanás empezó a crecer más alto que la media, ¿no?, de las personas que habitualmente viven allá. Entonces ya le salió el pecho, después le salió el abdomen, o sea, iba creciendo y se lo podía ver, no le salía, sino que yo lo podía ver a lo lejos, ¿no? Y entonces ya iba creciendo y creciendo y creciendo, o sea, la cintura, luego le creció más arriba y ya se le veían las piernas y luego así. Entonces yo me quedé así como que dije: wow, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y entonces Satanás iba creciendo más y más, ya cada vez ya iba como a la mitad de los edificios más altos que hay ahí.
digamos, unos 70 metros de altura. Después seguía creciendo. Y entonces me tomó el Señor de la mano otra vez y me empezó a elevar a la altura de donde iba creciendo Satanás, ¿no? Como a la altura de su cabeza. Y entonces yo lo veía crecer, seguía creciendo, ya la gente le llegaba como a los pies y él seguía creciendo. Entonces me llevó a la altura de los edificios más altos y vi cómo Satanás llegaba a los edificios más altos, a los rascacielos, y luego ya ahí me elevó un poco más y ya ya vi que ya no crecía más Satanás que un edificio de los edificios más altos, pero ya hasta ahí llegó. Entonces me empezó a elevar más el Señor, más alto. Empecé a ver a Satanás pues ya en la Quinta Avenida, pero ya más lejos. Y luego me llevó más arriba y pude ver Nueva York, que está bastante grande, desde las alturas. Y de repente pude ver pues ya otros estados de Estados Unidos. Y luego seguía viendo a Satanás, pero ya, o sea, muy pues muy lejano, y era todo rojo. O sea, se veía, así quiso que lo viera el Señor, ¿no? Entonces se veía rojo ahí como un edificio más, pero se veía, lo distinguía porque tenía cuerpo como de hombre. Entonces me llevó el Señor tan alto que pude ver todo Estados Unidos y ya veía así como que muy pequeñísimo a Satanás, porque era del tamaño de uno de los edificios. También de ahí arriba se ven los edificios muy pequeños. Entonces me sacó de la atmósfera, y cuando me sacó de la atmósfera me dijo: ¿ves a Satanás? Y le dije yo al Señor: pues veo un puntito ahí rojo, Señor. Y entonces ya estábamos tan alto que yo veía la tierra como de este tamaño, así el hemisferio, ¿verdad? Donde podía ver yo a Estados Unidos, México y parte de Latinoamérica, porque pues estaba más del lado del norte. Exactamente en esa dirección me sacó el Señor, ¿no? En el espíritu ahí. Entonces le dije: sí, pues sí, lo veo como un puntito ahí, se ve un puntito rojo ahí. Entonces oí una gran voz que me dijo: anda y ve y dile a mi pueblo qué tan grande es Satanás. Y cuando me dijo eso, volteé a ver al Señor, quien me hablaba, y recordemos que les dije que la tierra ya la veía de este tamaño. Pues el puro rostro del Señor, porque no le vi el cuerpo, sino nada más el rostro, que me dijo esas palabras, estaba a un lado de la tierra como de este tamaño, hermanos. El puro rostro. Entonces le dije: no, Señor, pero ¿cómo quieres que les diga que hable de la grandeza de Satanás si tú eres más grande? Mejor les voy a hablar de la grandeza tuya, Señor. Y me tomó otra vez y me regresó, y vine otra vez a mi ciudad, Tijuana, y me regresó a donde estaba orando, y me dijo: diles, dijo, qué tan grande es Satanás. Entonces pues esa fue la experiencia que tuve en esa ocasión.
creo que es tan importante orar porque de ahí provienen muchas cosas y revelaciones. Dice la palabra que en Jeremías habla de que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay otras experiencias que he tenido que también voy a subir voy a subirlas a YouTube. Si les gustó, pues compartan, amigos, y comenten si gustan. Y mi petición a Dios es que el Señor los bendiga. Gracias, hasta pronto.